Respetando el tiempo, la planificación y la puntualidad de todos, comenzamos. Feliz tarde, estimados participantes. Quien les habla, la tutora y profesora Yosbeli Vázquez. Les doy la más cordial bienvenida. Damos inicio a esta primera clase en vivo del periodo 2026-4 para la unidad curricular Neuropsicología Clínica, sección R1, deseándoles un exitoso trayecto académico. Para mí es un gusto recibirlos en este espacio de aprendizaje donde conoceremos la profundidad y complejidad teórica de la neuropsicología clínica como aquella rama de la neuropsicología que se enfoca en la evaluación, diagnóstico y tratamiento de los trastornos mentales y del comportamiento relacionados con el funcionamiento cerebral. En esta sesión conoceremos el funcionamiento y la estructura organizativa de esta unidad curricular. Socializaremos el plan de evaluación e informaré acerca de las fechas claves del periodo académico que recién comenzó el día de ayer, viernes 10 de abril, y tiene como fecha de culminación el próximo 2 de mayo del presente año. Recordemos que el periodo académico se desarrollará a lo largo de las siguientes semanas, dentro de las cuales tendremos 2 clases en vivo para conocer lo correspondiente a los temas de esta unidad curricular y 2 actividades sumativas. Estas clases en vivo se realizan en las semanas 1 y 2, siendo esta la primera clase. La segunda está pautada para el próximo viernes 17 de abril a las 5 de la tarde. Se les enviará un mensaje a través del foro de anuncios como recordatorio del mismo. Con respecto a la evaluación de esta unidad curricular, constará de la realización de 2 actividades sumativas basadas en la realización de 2 cuestionarios. El cuestionario número 1, que evalúa las unidades 1 y 2. El cuestionario 2 evalúa las unidades 3 y 4. Recuerden que tienen disponible tanto el banco de preguntas y respuestas sobre el cual estudiarán para la realización de las evaluaciones, así como varias publicaciones donde podrán profundizar la lectura de aspectos relevantes de la neuropsicología clínica. Cada uno de los cuestionarios tiene un valor de 50%. Mi objetivo como tutora es crear un ambiente de aprendizaje motivador donde puedan sentirse cómodos compartiendo sus ideas, preguntas y reflexiones sobre esta área de conocimiento. La neuropsicología clínica es una disciplina que implica un estudio exhaustivo de los conocimientos científicos de las bases neurobiológicas, bioquímicas y anatómicas del cerebro y su relación con la conducta y la manifestación de sus trastornos, incluyendo conocer los aspectos de la evaluación, diagnóstico y tratamiento neuropsicológico de los trastornos mentales y del comportamiento asociados con disfunción y alteraciones del funcionamiento cerebral. Los textos clásicos en base a los cuales se desarrollan los aspectos teóricos de esta clase son el libro de Neuroanatomía Funcional de Adel Afifi y Ronald Bergman, así como el de Neuropsicología del Desarrollo Infantil de los doctores Rosselli, Matute y Ardila, los cuales son 3 neuropsicólogos latinoamericanos con formación en España. Si alguno está interesado en el primer texto, me avisa para facilitarles el acceso por correo electrónico.
ya que como es un material que es muy pesado, no se pudo publicar dentro de los recursos de consulta del aula virtual. Entonces, me pueden escribir su correo a través de la mensajería del aula virtual que yo a la brevedad posible les facilito este material. Ahora bien, conozcamos académicamente de qué se trata la neuropsicología clínica. Esta es una unidad curricular y un área de conocimiento que tiene como objetivo general analizar los procesos biológicos y neurológicos en los trastornos mentales mediante el estudio de las estructuras cerebrales, su bioquímica e influencia en la conducta humana para la elaboración de programas de rehabilitación orientadas a la mejora de la calidad de vida y a la integración sociolaboral con una actitud ética y responsable. Neuropsicología clínica está organizada a su vez en 4 unidades de competencia. La primera unidad, cuyo tema son los fundamentos neurológicos de la conducta y sus orígenes filosóficos, que tiene como objetivo examinar los fundamentos neurológicos de la conducta y sus orígenes filosóficos. Se profundizará en explicar la composición del sistema nervioso para establecer su vinculación con la conducta y, sus orígenes filosóficos. Se profundizará también en lo que son los orígenes filosóficos conocidos como monismo y dualismo, la evolución y composición del sistema nervioso, dentro de los cuales se encuentra el sistema nervioso central, el sistema nervioso periférico, el sistema nervioso motor y el sistema vegetativo, la médula espinal, el tronco y el encéfalo. En lo que se refiere a la unidad 2, cuyo tema son las sedes neurológicas del comportamiento, esta tendrá como propósito estudiar las sedes neurológicas del comportamiento y su dinámica en la conducta para la identificación de sus efectos en el individuo. Conoceremos el sistema de activación reticular ascendente, el sistema límbico, los neurotransmisores, las emociones y el lóbulo frontal orbital. Con respecto a la unidad 3, el tema de esta unidad son los principios bioquímicos y neuroanatómicos de distintos trastornos. Esta tiene como propósito analizar los principios bioquímicos y neuroanatómicos en los trastornos psicológicos y trastornos del neurodesarrollo para establecer sus diferencias. Conoceremos los principios bioquímicos y neuroanatómicos de los trastornos de ansiedad, de los trastornos del estado de ánimo, de los trastornos de la conducta alimentaria, de los trastornos del sueño, trastornos de la personalidad, trastornos del neurodesarrollo y trastornos neuropsicológicos. La última unidad, que es la unidad 4, cuyo tema son los programas de rehabilitación desde una perspectiva neuropsicológica, que se basará en el diseño de programas de rehabilitación neuropsicológicos orientados a mejorar la calidad de vida e integración sociolaboral en los pacientes. En esta unidad nos centraremos en conocer cómo es el procedimiento de evaluación neuropsicológica, así como algunos de los test y pruebas neuropsicológicas y cómo es el plan de intervención neuropsicológica. Ahora, una vez que hemos dado la descripción de cada una de las 4 unidades que conoceremos en neuropsicología clínica, voy a continuar con un breve resumen acerca del contenido de la unidad 1. En este caso, el tema se centra en conocer los fundamentos neurológicos de la conducta y sus orígenes filosóficos. Me parece importante que primero conozcamos qué es la neuropsicología y la caractericemos. El objetivo general de la neuropsicología es el estudio de la organización cerebral
de la actividad cognitivo-conductual, así como el análisis de sus alteraciones en caso de patología cerebral. Y esta es una definición propuesta por los autores Ardila y Rosselli en el año 2007 en su libro Introducción a la Neuropsicología. Ellos son algunos de los autores más reconocidos en esta área a nivel latinoamericano. Lissac y colaboradores en el año 2004 proponen que la neuropsicología es la ciencia que estudia la relación que tiene el cerebro con los procesos mentales y la conducta. Su enfoque es principalmente cognitivo, es decir, sobre las funciones que realiza el cerebro en una tarea o en un contexto específico. Es por ello que se entiende esta especialidad como un punto de encuentro entre la neurología y la psicología. En lo que se refiere al objeto de estudio en la neuropsicología, es importante señalar que en la neuropsicología clásica o pura, los pacientes de esta área son las personas que han tenido un daño, una lesión, una patología o una enfermedad cerebral. De igual manera, dentro de la neuropsicología es clave el estudio de quienes tienen un cerebro sano. Y es que es vital conocer cómo es ese funcionamiento estándar o normal, entre comillas, para poder entender cómo es el funcionamiento o el desempeño no funcional. Cuando hablamos de no funcional, nos estamos refiriendo a todos aquellos procesos mentales y cognitivos que no funcionan de manera óptima o adecuada en los pacientes. Ahora describiré cuáles son las características de la neuropsicología. La neuropsicología tiene un enfoque neurocientífico. En este sentido, se considera que es una disciplina de las neurociencias comportamentales, que utiliza el método científico para estudiar el cerebro. La neuropsicología focaliza su atención en las funciones mentales avanzadas, es decir, explora las bases neuronales de los seres humanos y su relación con los procesos mentales tales como el pensamiento, el lenguaje, la memoria, la motricidad y la percepción. La neuropsicología también tiene interés en el estudio de la corteza cerebral asociativa y pone especial atención en esta área debido a su rol en los procesos cognitivos avanzados y en su susceptibilidad a daños por enfermedades o por la aparición de trastornos que afectan las funciones mentales mencionadas. Están otras áreas que debemos conocer desde la neuropsicología, tales como el cuerpo calloso, los ganglios basales, el hipocampo, la amígdala, que es la amígdala cerebral, que no es la que está en la garganta, el tálamo y el cerebelo, que son estructuras cerebrales que también son relevantes desde el punto de vista neuropsicológico. Por otra parte, la neuropsicología también se encarga del estudio de los efectos de las lesiones cerebrales. Es importante que diferenciemos entre lo que es la neuropsicología pura y la neuropsicología clínica, que es esta asignatura. La neuropsicología clínica se enfoca en individuos con daños en el sistema nervioso y los trastornos resultantes, como pueden ser las afasias, las amnesias y las agnosias. Cuando nosotros hablamos de las afasias, estas son las dificultades en la pronunciación del lenguaje. Las amnesias tienen que ver con las dificultades en la memoria y las agnosias con la dificultad en el reconocimiento visual. Mientras que en la neuropsicología clásica se estudia la relación cerebro-conducta entre individuos sanos, en la neuropsicología clínica se basa en estudiar los daños en el sistema nervioso y los trastornos que se producen en el individuo. Ese estudio de
la relación cerebro-conducta en los individuos sanos nos va a permitir poder hacer la diferenciación de cuándo es un cerebro que tiene un desempeño óptimo y cuándo es un cerebro donde hay funciones que están alteradas o dañadas. Otra de las características relevantes de la neuropsicología es la interdisciplinaridad. Esto quiere decir que se integran contribuciones de múltiples disciplinas como la neurología, la biología, la neurofisiología, la neuroquímica, la psicología experimental, la psicología cognitiva y la farmacología. Los neuropsicólogos clínicos son aquellos profesionales colaboradores de la salud en lo que se refiere a la evaluación y el tratamiento de daños cerebrales. Ahora, ¿qué es lo que hace en específico un profesional de la neuropsicología, indistintamente de si es neuropsicología pura o neuropsicología clínica? De acuerdo con Portellano, que ya mencioné, es uno de los autores que ha desarrollado su línea de trabajo aquí en Latinoamérica y en España, en su área de investigación, propone que existen 5 ámbitos de acción de un neuropsicólogo, entre los que se cuentan la evaluación, la rehabilitación cognitiva, la prevención del daño cerebral, la investigación en neuropsicología y la orientación. En lo que se refiere al rol de evaluación, el neuropsicólogo utiliza test y procedimientos estandarizados para valorar de manera sistemática las funciones cognitivas, las funciones ejecutivas y determinar los síntomas de ansiedad, depresión o de índole emocional, así como su funcionalidad. Cuando hablamos de funcionalidad, nos estamos refiriendo a esa capacidad de rendimiento o desempeño que tiene el paciente en cada una de sus funciones mentales o en sus procesos, como los que mencioné hace algunos momentos, que son el pensamiento, la atención, memoria, lenguaje, incluso cómo es la expresión o ese manejo de la afectividad. En lo que se refiere a la función de rehabilitación cognitiva, el neuropsicólogo está en la capacidad de desarrollar programas de intervención que va a ser posterior a un diagnóstico neuropsicológico, tanto en personas sanas como en personas con lesiones cerebrales. ¿Qué tipo de personas sanas, por ejemplo, puede tratar un neuropsicólogo? Una persona que consulta o que solicita una evaluación porque presume que tiene un déficit de atención. Y esto lo estamos encontrando mucho en las consultas de ahora, que a raíz de toda esta información que se divulga a través de los cortos de YouTube, de TikTok, de Instagram, muchas personas se están haciendo autodiagnóstico. Entonces nos van a llegar una serie de personas que no tienen ningún tipo de condición y que van a pedir un despistaje o una evaluación de algunas de estas condiciones del neurodesarrollo. De acuerdo a las particularidades de ese paciente, nosotros estaríamos en la capacidad de determinar si es un déficit de atención como tal o si es una presunción o una disminución en la funcionalidad. Entonces, allí haremos la intervención respectiva y en personas con lesiones cerebrales, sí hacemos los programas de rehabilitación en función de ese desempeño que esté mayormente alterado. También tenemos el rol de la prevención del daño cerebral. Esto va a ser a través de programas de prevención para disminuir los factores de riesgo que desemboquen en un daño cerebral importante. Este rol de la prevención del daño cerebral lo podemos hacer en aquellas personas que tienen condiciones como la hipertensión arterial o que personas que tengan una condición crónica como la diabetes en caso de fibromialgia y algunas otras condiciones. Las investigaciones en el área de la neuropsicología son más de carácter médico y en laboratorios experimentales, que esto
En nuestro país sí existen algunos laboratorios, pero no es una actividad tan extendida. Con respecto a lo que es la orientación, esto es que educamos a los pacientes acerca del daño cerebral en las personas y en las familias que han tenido que enfrentar este tipo de situación, mediante la divulgación de información de cuáles son las posibles consecuencias, cuáles son los procedimientos que se deben realizar, no solamente desde el punto de vista psicológico, sino si, por ejemplo, tenemos una persona que tiene una condición médica como una afasia posterior a un accidente cerebrovascular, un accidente isquémico, un traumatismo cráneoencefálico, entre otros, nosotros vamos a poder hacer la orientación respectiva. ¿Cuáles son las áreas de acción del neuropsicólogo? En aquellos casos de daño cerebral adquirido o presencia de organicidad, como es el caso de las demencias, de todas las enfermedades neurodegenerativas, en la presencia de trastornos de aprendizaje y en el área de la investigación. Ahora vamos a hablar, antes de entrar en lo que es el tema propiamente de la unidad, cómo fue el surgimiento de la neuropsicología, y esto va a servir para que nosotros nos pongamos en contexto. Clásicamente, el origen de la neuropsicología se remontó al siglo XIX con la documentación por parte del médico y antropólogo francés llamado Paul Broca sobre cuáles lesiones cerebrales frontales izquierdas alteran la articulación del lenguaje. Después de Broca, se continuó el interés por el análisis de la organización cerebral del lenguaje. Y es así como en el año 1874, Carl Wernicke propone una clasificación de los trastornos adquiridos del lenguaje o las afasias, que fue posteriormente completado por Lichtenstein, dando lugar al primer modelo de clasificación de las afasias, usualmente conocido como el esquema de Lichtenstein-Wernicke. Luego de la presentación inicial de Wernicke, se hicieron populares tanto la búsqueda de correlaciones clínico-anatómicas de las diferentes variedades de afasia, como el empleo de diagramas para explicar las alteraciones en el lenguaje. Más tarde, Moon se refirió a la ceguera psíquica, esto para explicar los defectos perceptuales consecuentes al daño cerebral en perros experimentales. Recuerden que los primeros experimentos en psicología casi siempre utilizaban animales. Esta condición del daño cerebral y la ceguera psíquica fue posteriormente estudiada por Lee Sauer en humanos. En esta misma época, Sigmund Freud, que es el padre del psicoanálisis, pero que también era neurólogo, introdujo el término agnosia, que finalmente reemplazó la denominación de ceguera psíquica. Posteriormente, el término agnosia se utilizó para referirse no solo a alteraciones perceptuales en el sistema visual, sino también a las alteraciones perceptuales auditivas como las agnosias auditivas y a los trastornos perceptuales somatosensoriales como las agnosias táctiles, que es la dificultad para el reconocimiento de cosas u objetos, a los defectos en la percepción del propio cuerpo, que son las agnosias somáticas, y a las fallas de reconocimiento espacial o agnosias espaciales. Ya para principios del siglo XX se continuó el interés por definir las alteraciones consecuentes a diferentes tipos de patología cerebral. Y en 1900 Lippmann introdujo el concepto de apraxia como aquella incapacidad para realizar determinados movimientos bajo la orden verbal sin que exista parálisis de la extremidad correspondiente. Claeys y posteriormente Popel-Reuter se refirieron a una apraxia óptica para describir las dificultades que tienen algunos pacientes para realizar actividades que requieren un adecuado control visual de los movimientos, tales como dibujar y
evidentemente distinguible de la apraxia idiomotora descrita por Lickman. 10 años después, Claeys introdujo el término de apraxia construccional. Esto para designar las alteraciones en las actividades formativas tales como ensamblaje, que es el meter objetos dentro de los espacios, la construcción y dibujo, donde la forma espacial del producto es inadecuada y esto sin que exista apraxia para los movimientos simples, que es la apraxia idiomotora. En la apraxia construccional existe además una buena percepción visual de formas y una adecuada capacidad para localizar los objetos en el espacio. Durante este periodo de las correlaciones clínico-anatómicos se desarrollaron dos puntos de vista con relación a la organización cerebral de las funciones cognitivas. Una interpretación localizacionista, que es aquella que se refiere a que las distintas áreas cerebrales están asociadas a distintas funciones, y otra interpretación holista. La posición localizacionista restringía o limitaba las funciones cognitivas a áreas específicas del cerebro, tal como lo hizo Broca. Cuando ustedes vayan a revisar la literatura, van a encontrar el área de Broca y el área de Wernicke, que estos hacen mención a todas aquellas áreas relacionadas con el lenguaje. En tanto que la posición holista atribuía estas mismas funciones cognitivas a regiones mucho más amplias y suponía una organización cerebral de las diversas funciones cognitivas mucho más dinámicas, tal como lo sugirió Jackson. Por eso ustedes van a ver más adelante, sobre todo en la clase que viene, que algunas condiciones o algunos trastornos comparten las localizaciones cerebrales. Es por esto mismo de la atribución de unas mismas funciones a regiones mucho más amplias en el cerebro. Un representante muy importante desde el punto de vista holista fue el alemán Kurt Goldstein, cuyos escritos tuvieron una importante repercusión en el desarrollo de la neuropsicología europea y americana. En la actualidad, con frecuencia se utiliza el concepto de sistemas funcionales. Tal concepto fue sistematizado particularmente por Alexander Luria y desarrollado por otros autores. La interpretación de los procesos cognitivos en términos de sistemas funcionales se basa en la premisa de que las habilidades cognitivas no son dependientes de una región cerebral aislada, sino que dependen de la actividad de sistemas cerebrales extensos, integrados, que incluyen diferentes áreas cerebrales, de tal suerte que si alguno de estos sistemas se lesiona, tiene repercusiones sobre una de las conductas dependientes del mismo. Con este recuento histórico podemos ver un poco cómo va haciendo la complejidad de la neuropsicología y que amerita que nosotros conozcamos además una serie de términos para poder familiarizarnos con lo que es el contenido de estas unidades y de esta unidad curricular. En el área de la neuropsicología no podemos obviar el concepto de lo que es maduración cerebral. Y este proceso de maduración cerebral hace mención a su vez y está asociado con la organización y la diferenciación celular caracterizados por el crecimiento axonal y dendrítico. Aquí estamos hablando propiamente de lo que es la neurona y sus funciones. La sinaptogénesis, la muerte axonal y celular y la mielinización. Este proceso de maduración termina iniciada la adultez con la culminación del proceso de mielinización axonal. Durante la etapa fetal ocurren los procesos esencialmente madurativos que van a dar la forma final del sistema nervioso.
Cuando inicia el periodo fetal, comienza el periodo de crecimiento más dramático en la dimensión radial de las vesículas cerebrales, principalmente de la pared de la vesícula telencefálica, de la cual nace la corteza cerebral. La corteza se expande primero rostralmente para formar los lóbulos frontales. Los lóbulos frontales son toda esta zona de nuestra frente. Luego, dorsalmente para los lóbulos parietales, posterior e inferiormente para los lóbulos occipitales, que es la parte posterior de la cabeza, y temporales. Los primeros surcos de la corteza cerebral aparecen hacia los 150 días de la gestación. Y los surcos secundarios y la primera mielinización hacia los 180 días. Ahora, cuando nosotros hablamos de lo que es la maduración cerebral, que esto es un concepto central de la neuropsicología, también tenemos que hablar de lo que es el término de la neuroplasticidad. Y este término de la neuroplasticidad no es más que esa capacidad que tienen las neuronas para ser flexibles y establecer distintas conexiones. Y estas distintas conexiones, a su vez, van a incidir en lo que es mayor capacidad de respuesta en los distintos aprendizajes y está a su vez relacionada con el desempeño de todas las funciones mentales. La plasticidad cerebral, también llamada neuroplasticidad, es la capacidad del cerebro para reorganizarse y formar nuevas conexiones neuronales a lo largo de la vida. Este fenómeno de neuroplasticidad subyace al aprendizaje, la memoria y la adaptación frente a los cambios del entorno y las lesiones. Es también la potencialidad del sistema nervioso de modificarse para formar conexiones nerviosas en respuestas a la información nueva, a la estimulación sensorial, al desarrollo, a la presencia de disfunción o daño orgánico. En general, la neuroplasticidad suele asociarse al aprendizaje que tiene lugar en la infancia, pero sus definiciones van más allá y tienen un recorrido histórico. Hay diversos componentes bioquímicos y fisiológicos detrás de un proceso de neuroplasticidad y esto lleva a diferentes reacciones biomoleculares, químicas, genómicas y proteómicas que requieren de acciones intra y extraneuronales para generar una respuesta neuronal. Antes de entrar en lo que es propiamente las estructuras anatómicas, vamos a hablar brevemente de lo que son los fundamentos neurológicos de la conducta y sus orígenes filosóficos. Y vamos a hablar de lo que es el dualismo y el monismo. El dualismo es una teoría filosófica que sostiene que la mente y el cerebro son entidades separadas y distintas. El dualismo se remonta a la filosofía antigua, especialmente a las obras de los filósofos llamados Platón y Descartes. Estos fueron uno de los máximos representantes de la época clásica. Los postulados del dualismo proponen que la mente es una entidad inmaterial y no física. El cerebro es una entidad física y material. La mente y el cerebro interactúan, pero no son idénticos. De acuerdo con Platón y Descartes, la conducta viene a ser el resultado de la interacción entre la mente y el cerebro. La mente es capaz de influir en el comportamiento a través de los procesos mentales como lo son la voluntad y la intención. Ahora bien, con respecto a lo que es el monismo, que es otra teoría filosófica, esta sostiene que la mente y el cerebro son una sola entidad. El monismo eh, es un concepto que se remonta a la filosofía antigua, especialmente puede ser visualizada en la obra de los filósofos Aristóteles y Epicuro.
En el monismo, sus postulados son que la mente es una entidad física y material. El cerebro es la base física de la mente. La conducta viene a ser el resultado de los procesos neuronales en el cerebro. De acuerdo a esta postura, la conducta viene a ser un resultado directo de procesos neuronales en el cerebro y que la mente no es una entidad separada, sino una emergencia de la actividad cerebral. A su vez, dentro del monismo existe una clasificación. Se tiene el monismo materialista, de acuerdo al cual la mente es una entidad física y material. Por su parte, el monismo idealista, esto es una propuesta que señala que la mente es la realidad fundamental y el cerebro es una manifestación de ella. Y el monismo neutral es que la mente y el cerebro son dos aspectos de una misma realidad. Las críticas que se le han hecho a estas posturas filosóficas es que existe una dificultad o un problema de la interacción, centrado en cómo es esto de conocer cómo interactúan la mente y el cerebro. En el dualismo hay un problema de causalidad, que es cómo puede la mente influir en el comportamiento en el dualismo. Y la crítica al reduccionismo es cómo puede reducir la mente a procesos neuronales. Esto será suficiente para explicar la conducta. En resumen, tanto el dualismo como el monismo son dos teorías filosóficas que intentan explicar la relación entre la mente y el cerebro. El dualismo sostiene que la mente y el cerebro son dos entidades separadas, mientras que el monismo sostiene que son una sola entidad. Estas teorías tienen implicaciones importantes para nuestra comprensión de la conducta y el funcionamiento del cerebro. Y aquí es que entramos entonces en lo que es, ahora sí, la caracterización del sistema nervioso. Podemos decir que tanto el cerebro como el sistema nervioso permiten conductas, pero no las causan. Esto quiere decir que la conducta, desde un enfoque meramente conductual, viene a ser función de la historia de aprendizaje y las contingencias ambientales. La causa de la conducta está en la interacción entre el organismo y el ambiente. Es decir, que la conducta no se centra solamente en lo biológico. Al nosotros comportarnos y aprender, se van creando nuevas redes neuronales, que es lo que yo les explicaba, que es la neuroplasticidad del cerebro, que también se va a ir adaptando según las experiencias o según la estimulación a la que es sometido el individuo en el transcurso de las distintas etapas del desarrollo del ciclo vital. El sistema nervioso viene a ser una condición necesaria para la conducta, pero no lo suficiente. Ahora vamos a conocer cómo es esa estructura del sistema nervioso. Yo les voy a recomendar en este punto que revisen el libro de Neuroanatomía Funcional de los autores Adel Afifi y Ronald Berman, que yo les dije, parte de esta clase es material que está en ese libro. De acuerdo a lo que proponen estos autores, el sistema nervioso puede definirse en tres partes: el sistema nervioso central, el sistema nervioso periférico y el sistema nervioso autónomo. El encéfalo se integra con los dos hemisferios cerebrales. Recordemos, si ustedes ya vieron neurofisiología o neurociencias, que tenemos dos hemisferios cerebrales: el hemisferio cerebral derecho y el hemisferio cerebral izquierdo. Entonces, el cerebro se va a integrar con estos dos hemisferios cerebrales, derecho e izquierdo, el tallo cerebral y el cerebelo. A su vez, dentro de esta estructura cerebral existen tres capas de meninges, que son las estructuras que protegen la corteza cerebral y se conocen como la dura madre,
la aracnoides y la pía madre. El espacio epidural es un área virtual entre el cráneo y la dura madre es el sitio donde se pueden alojar las hemorragias arteriales epidurales, un trastorno que puede poner en peligro la vida y que se debe con frecuencia a una rotura traumática de la arteria. Ahora, el espacio subdural que está entre la duramadre y la aracnoides es el punto de una hemorragia venosa subdural. El espacio subaracnoideo, que está entre el aracnoides y la pía madre, contiene el líquido cefalorraquídeo o cerebroespinal. Asimismo, la localización de una hemorragia aracnoidea que resulta de la rotura de los vasos sanguíneos cerebrales en la pía madre en la superficie lateral del hemisferio cerebral. Existen tres referencias anatómicas que son la cisura de Rolando. En este libro ellos lo ponen como el surco central o surco de Rolando, pero se conoce también como cisura de Rolando. Es una fisura lateral, existe conocida como la cisura de Silvio y una línea que une la punta del surco parieto-occipital y la escotadura prooccipital. Y estas estructuras delinean lo que son los cuatro lóbulos: el lóbulo frontal, el lóbulo parietal, el lóbulo temporal y el lóbulo occipital. Si bien es cierto, ustedes van a conocer los elementos más importantes del sistema nervioso, sí es bueno que profundicen en cuáles son las funciones específicas que rigen al lóbulo frontal, el parietal, el temporal, occipital, ya que conociendo las funciones de estas grandes estructuras, pueden ubicarse un poco mejor en lo que es la estructura del cerebro. Y esto igual lo vamos a repasar al inicio de la siguiente clase. Ahora, la superficie medial del hemisferio muestra una estructura denominada cuerpo calloso. El cuerpo calloso es aquella estructura que une a ambos hemisferios. Y este cuerpo calloso facilita que nosotros tengamos la capacidad de aprendizaje. Existe una patología llamada agenesia del cuerpo calloso, que cuando se presenta esta condición en los niños, en los adolescentes o adultos, se van a producir dificultades en el aprendizaje, pero también dificultades para regular en el comportamiento y se asocia también con la presencia de un trastorno por déficit de atención con hiperactividad. Esta superficie medial del hemisferio muestra, como ya les dije, el cuerpo calloso, el septum pellucidum, el fornix y el diencéfalo, además de las superficies internas de los lóbulos frontal, parietal, occipital y temporal. Los componentes del lóbulo o sistema límbico: está el giro del surco, el giro del cíngulo, el giro parahipocámpico, en la superficie medial del hemisferio cerebral. ¿Por qué les hablo de los componentes del lóbulo o sistema límbico? Porque en la siguiente unidad vamos a ver lo que son las emociones y algunos de los trastornos de las emociones. Y es importante que conozcamos cómo está formado el sistema límbico, que no lo vamos a ver en esta sesión, sino en la clase de la semana que viene. También es importante que conozcamos unas estructuras denominadas nervios craneales y la estructura relacionada que se reconocen en la superficie ventral del cerebro, que incluyen el tracto y el bulbo olfatorio, el quiasma óptico, los nervios oculomotor, trigémino, abductor facial y vestíbulo coclear. Esto también lo pueden conseguir en otra literatura como los 12 pares craneales. Y estos 12 pares o nervios craneales tienen unas funciones específicas en lo que es el desempeño de nuestro comportamiento. Estos 12 pares craneales son un conjunto de 12 nervios que envían señales eléctricas entre el cerebro y diferentes partes de la cabeza, la cara, el cuello y el torso.
Estas señales ayudan a ver, oler, saborear, oír y mover los músculos faciales. Los nervios craneales nacen de la parte posterior del cerebro y son una parte clave del sistema nervioso. Entonces, para ir ampliando esta información, el sistema nervioso se divide por convención en tres partes principales, ya nombradas: sistema nervioso central, sistema nervioso periférico y sistema nervioso autónomo. Aunque esta división simplifica el estudio de un complejo sistema, las tres partes constitutivas actúan en conjunto en el control y la integración de lo que son todas las actividades motoras sensoriales y conductuales del organismo. Recuerden que estamos viendo conducta. ¿Y qué es conducta? Todo lo que nosotros podemos ver del ser humano por observación. Esto es el conjunto de acciones y reacciones observables que una persona realiza en respuesta a estímulos. Se han llevado a cabo distintas investigaciones para poder determinar la estructura, conectividad y la función del sistema nervioso. El sistema nervioso central hace referencia al encéfalo y la médula espinal. El sistema nervioso periférico se refiere a los nervios craneales o los pares craneales, los nervios raquídeos, los ganglios relacionados con los nervios craneales y raquídeos y los órganos receptores periféricos. A su vez, el sistema nervioso autónomo hace referencia a aquella parte del sistema nervioso que participa sobre todo en la regulación de la función visceral y sus funciones constitutivas. Se localizan dentro del sistema nervioso unas y el sistema nervioso periférico otras. Por lo general, se considera que el sistema nervioso central posee dos divisiones mayores, el encéfalo y la médula espinal. A su vez, el encéfalo se divide en las siguientes estructuras: los dos hemisferios cerebrales, el tallo cerebral, que incluye el diencéfalo, el mesencéfalo, en el cual está el cerebro medio, el puente y la médula oblonga o oblongada y el cerebelo. Cuando hablamos del cerebro, en sus primeras menciones, que son 3000 años antes de Cristo, no se consideraba que el cerebro tuviese tanta importancia. En ese momento se promovió el concepto cardiocéntrico, según el cual el corazón era el asiento del alma. Entre los griegos antiguos, Platón fue el que difundió la teoría cefalocaudal. Y esta teoría cefalocaudal es una tendencia al desarrollo, es un principio del desarrollo físico y motor que se presenta en todos los bebés y que establece que el crecimiento y el control corporal ocurren de arriba hacia abajo, empezando por la cabeza y extendiéndose hacia los pies. Según Platón, los giros y surcos cerebrales eran análogos a los rebordes y los surcos de un campo atado para plantar una semilla divina y producir así la conciencia. En contraste, otro filósofo llamado Aristóteles se inclinó por la teoría cardiocéntrica, el cual propone que el corazón era el centro del cuerpo. El cerebro era semejante a nubes de vapor en los que se enfriaba la sangre bombeada por el corazón. Pensaba que los giros y los surcos eran rizos en las nubes. Durante siglos persistieron argumentos en cuanto a la función del cerebro sin que fuese asiento de las emociones o asiento del alma. En el curso de los últimos 200 años comenzó a perfilarse un concepto mucho más real del cerebro y asociado a su anatomía. El cerebro físicamente tiene una consistencia semisólida y se ajusta a la forma del recipiente que lo contiene. En el adulto pesa 10.000 gramos, esto es 1,4 kg en promedio. De acuerdo con las investigaciones, en el cerebro masculino es un poco más pesado que en el femenino y esto no guarda ninguna relación con la inteligencia.
Ahora, como les dije, el cerebro está protegido del ambiente externo por tres barreras, es decir, por el cráneo, por las meninges y por el líquido cerebroespinal o por el líquido cefalorraquídeo. En este libro que les estoy indicando de Afifi Berman aparece como cerebroespinal. En otras literaturas la van a encontrar como cefalorraquídeo. El cráneo óseo es la principal barrera contra traumatismos físicos al cerebro. Las meninges están organizadas en tres capas que están denominadas según su proximidad en el cráneo. La dura madre es un tejido conjuntivo fibroso y fuerte dispuesto en dos capas, una parietal externa que se adhiere al cráneo y forma su periósteo y una interna que está en contacto con la aracnoides. La aracnoides es una membrana vascular de un mesotelio externo que se une a la pía madre subyacente mediante tubérculos similares a una red. La pía madre es una membrana transparente y delgada adherida de forma estrecha al tejido cerebral. Las meninges pueden verse afectadas por alguna infección, lo que a nivel clínico se conoce como meningitis. ¿Cuáles son estos tipos de infecciones? Puede ser una fiebre alta o alguna otra condición que altere el sistema nervioso, que puede dar lugar a la aparición de esa meningitis o una inflamación del cerebro que suele ser un padecimiento de importancia que pone en peligro la vida y requiere tratamiento médico inmediato. Las tres capas de meninges están separadas entre sí del cráneo óseo por una serie de espacios, que no voy a profundizar en eso en este momento para no hacer la clase tan extensa, pero los voy a mencionar de manera general cuáles son las funciones de la médula espinal, el tronco del encéfalo y el encéfalo en específico y cuáles son sus implicaciones para la conducta. La médula espinal transmite señales entre el encéfalo y el resto del cuerpo. El tronco del encéfalo conecta el encéfalo con la médula espinal. El encéfalo, a su vez, es el encargado de procesar la información sensorial, es decir, la información de los sentidos y control. Las funciones tanto cognitivas como motoras, a su vez. Dentro de las funciones del encéfalo, es importante conocer cuál es la función específica del cerebro. De manera general, procesa todo lo que es la información sensorial y controla las funciones cognitivas. Cuando nosotros en neuropsicología hablamos de funciones cognitivas, nos estamos refiriendo a todos aquellos procesos mentales superiores. Y esos procesos mentales superiores son la atención, la concentración, la memoria, las funciones ejecutivas, que es importante que también se familiaricen en la neuropsicología con este término de funciones ejecutivas. ¿Qué es eso de funciones ejecutivas? Pues son todos aquellos procesos relacionados con la conciencia, con el darse cuenta del individuo, el juicio, la crítica, la capacidad para poder autorregularse desde el punto de vista emocional y desde el punto de vista conductual. Cuando están alteradas las funciones ejecutivas, puede darse lugar a la aparición de distintas condiciones o trastornos psicológicos que tienen que ver tanto con emociones, comportamientos o con la presencia de trastornos de personalidad. El cerebelo, por su parte, coordina movimientos y el equilibrio. El mesencéfalo regula la visión, la audición y los movimientos oculares que tienen que ver todos estos componentes del sistema nervioso que acabamos de mencionar. Todos ellos están relacionados con ese término eh, tan significativo llamado neuroplasticidad, que es esa capacidad que tiene el cerebro para adaptarse y cambiar. Es decir, que esta neuroplasticidad es lo que va a facilitar que nosotros podamos tener flexibilidad cognitiva, apertura a la experiencia y a los distintos aprendizajes en todos los contextos. Todos estos componentes del sistema nervioso constituyen conexiones neuronales, los cuales son la base tanto para el aprendizaje como para la memoria y tiene que ver, como les señalé, con todos los aspectos de la regulación emocional, en el cual su base es esa estructura denominada sistema límbico, que está grandemente asociada a la identificación, a la expresión y al manejo de las emociones, también con la conducta motivada. Podemos ver entonces cómo de manera general vamos a lo específico.
y de lo específico a lo general. Como todas estas estructuras están relacionadas con nuestro comportamiento y también cómo es nuestro desempeño o nuestro funcionamiento cognitivo. Con esta descripción damos por culminada la exposición correspondiente al contenido teórico de esta primera clase en vivo para la unidad curricular llamada Neuropsicología Clínica, sección R1. Este es el momento para los comentarios, preguntas, dudas, reflexiones. Muchas gracias por su atención.